Los talibanes en Afganistán han nuevamente incrementado las prohibiciones a las mujeres. Cuando se les entregó el poder, se comprometieron a permitir que las chicas siguieran estudiando en la secundaria, el bachillerato, y posteriormente en las universidades. No había problema con las primarias porque sigue habiendo primarias para mujeres, donde solo dan clases, por supuesto, mujeres, pero donde hay una sola asignatura, esa asignatura es el Corán. Es decir, las niñas pueden ir a la escuela, aprender el Corán, aprender por qué deben ser sumisas, aprender por qué su marido les puede golpear, aprender por qué no pueden aprender más allá de la primaria, aprender a ser obedientes, aprender a seguir lo que dicen los libros sagrados y los comentarios a los libros sagrados que deben seguir, y luego irse a sus casas a casarse jóvenes y hacer los juguetes y las punching bags de sus bestiales maridos, a quienes les han enseñado que tienen que ser bestiales. O sea, no es que hayan nacido así tampoco los señores. Les han enseñado que le pueden pegar a las mujeres, que las mujeres están para obedecerlos, etcétera, etcétera. Sí, todo esto es un fenómeno educativo. Dijeron los talibanes que bueno, lo del bachillerato lo dejábamos un poco porque teníamos que diseñar unos bachilleratos adecuados para mujeres, y así se han estado haciendo tontos durante más de 400 días, creo. Sigo yo un recuento de cuántos días hace que echaron a las niñas de las escuelas. Creo que son más de 400 ya. Y en vez de tener bachilleratos a los que puedan ir las chicas, lo que han hecho ayer, es prohibir a las mujeres ir a la universidad, prohíben salir solas de casa, prohíben que sean atendidas por médicos varones, y ojo, casi no hay mujeres médicos en Afganistán. Las que hay son las que se lograron formar durante los años en que Occidente tuvo su horrible bota en el cuello de los pobrecitos talibanes. Y son las médicas que se formaron. Ahora no se van a formar más médicas al no poder haber mujeres en las universidades en Afganistán. Estas son algunas de las varias órdenes que emiten los talibanes el día de ayer, rompiendo, por supuesto, todos los compromisos que hicieron con sus malvados enemigos. Lo peor del asunto es que esto está ocurriendo cuando Afganistán tiene un problema económico gravísimo. ¿Por qué? Porque los talibanes son muy buenos para oprimir a las mujeres y para rezar, pero no para producir ni para darle de comer a una sociedad. La economía afgana, que se había levantado en los años de la horrible presencia del maldito Occidente allí, se ha hundido. La agricultura está inmóvil. Si no hay ayuda internacional, y esto rompe el alma, si no hay ayuda internacional va a haber hambruna en Afganistán. Entonces, como comunidad internacional, se ve uno obligado a ir a alimentar a la gente que va a perpetuar estas barbaridades. Es muy desagradable. Y no quiero dejar de señalar a gente como esta bestia. Esta bestia se llama Israel Arconada, luego se cambió de nombre por Cato Arconada. Cato Arconada es un operativo de Azcapena, que es la Organización Internacional del Independentismo Vasco, que tiene relación, es del entorno de ETA, pero no es terrorista. Nadie acusa a este mamarracho de ser terrorista, porque no lo es. Es un operativo internacional de Azcapena que ha estado recorriendo América Latina, moviendo los elementos de interés para el independentismo vasco. Anduvo en Bolivia, creo que ya tenía nacionalidad, no me acuerdo si ecuatoriana o venezolana. Anduvo por los países donde el supuesto socialismo del siglo XXI se asentó, y luego fue a dar a México, donde actualmente cobra en el gobierno de López Obrador, ¿por qué no? Sí. Y esto, cuando estaba por entregársele el país y a las mujeres de Afganistán a estas bestias, publicó este tweet, Cato. No tiene mucho comentario, son dos talibanes pisoteando la bandera de Estados Unidos, y él tiene unos
una carita sonriente con corazoncitos, pues está enamorado del Barbas y del otro Barbas. Después, este tipo de gente, como Cato Arconada y otros de la izquierda más imbécil y más dañina, nos han dicho que yo solo estaba celebrando que pisotearan a Occidente. No quiere decir que esté yo defendiendo lo que hacen con las mujeres. Mira, Monín, y miren, monines, de la izquierda que avergüenza a la izquierda decente. Uno es consecuencia del otro. Si sacas la influencia de Occidente de Afganistán, pasa lo que está pasando. Por lo tanto, si no quieres esa influencia en Afganistán, quieres lo que está pasando. Que no era ¿Cuál era la solución? No lo sé. No soy ni presidente de Estados Unidos, ni estoy en la Comisión Europea, ni estoy al frente de los ejércitos, incluso el ejército español que estuvo también en Afganistán. No soy responsable del Consejo Europeo, pero entregarle Afganistán a estas bestias iba a traer estas consecuencias. Si tu odio a Occidente y Estados Unidos es tan grande que estás dispuesto a pagar con la tragedia que están viviendo las niñas y las mujeres en Afganistán, tú no tienes la autoridad moral para decir nada. Te deberías coser la boca, callar y quizás tratar de educarte. No digo más.